Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer un estudio de este retrato que hizo Velázquez a Juan de Pareja. Para hacer este retrato voy a utilizar carboncillos Nitram, voy a utilizar un papel Arches de 300 gramos tintado a mano y aparte de vez en cuando utilizaré el lápiz de Minas para redefinir el dibujo y las formas. Si estáis interesados, tenéis todo el proceso en Patreon a tiempo real y aparte con la lección más desarrollada. Si os interesa, echarle un vistazo al canal de Patreon y ahí tenéis esta lección y muchas otras. Os dejo el enlace en los comentarios y también aquí en la pantalla. Y cualquier duda podéis escribirme sin ningún problema por Instagram o incluso al mail. Dicho esto, quiero hablar de algunos consejos que nos pueden ayudar a mejorar muchísimo el dibujo y encajarlos en las diferentes partes del dibujo. Repasar las diferentes partes de un dibujo académico de este estilo y buscar en ello consejos para mejorar el dibujo, encontrando así sentido a realizar este tipo de copias. Lo primero es entender por qué realizamos este tipo de copias y es para aprender de los pasos que hicieron los antiguos maestros, ¿no? Tenemos una pintura de Velázquez y la idea es aprender a hacer retratos como los hacía él. Y qué mejor manera que trabajar encima de un dibujo o una pintura que él hizo. Esto es muy importante, entender que no estamos haciendo una copia simplemente para trasladar la información, sino lo que tenemos que hacer es intentar entender el proceso que hizo el pintor al que estamos copiando y trasladarlo. Así entender no todos los conceptos que le llevaron a hacer este dibujo que tanto nos gusta, pero sí algunos. Entonces este sería el primer consejo, la primera idea que me gustaría resaltar. El segundo consejo que creo que os puede ayudar es intentar entender el rostro con todo el volumen. En estos estados iniciales de encaje es muy importante intentar plasmar la tridimensionalidad del rostro, la tridimensionalidad del retrato solo con unas simples líneas y dejar los detalles para más adelante. Y también entender los diferentes detalles como diferentes planos en un volumen general más grande. Cuando dibujamos los ojos, la nariz, la boca con simples líneas, lo que hacemos es aplanar el dibujo. Tenemos que entender los diferentes planos que forman cada parte del rostro para así darles volumen y sensación de realidad y sobre todo más solidez. La idea de entender el retrato como un volumen, como una esfera más compleja con diferentes planos, nos ayudará mucho a que nuestro dibujo tenga una sensación de tridimensionalidad y aparte mucha más solidez. Para ello, lo más importante es buscar los diferentes planos del retrato, los planos generales de luz, los planos generales de sombra y también los pequeños planos que forman las partes más específicas del retrato, como son la nariz, los ojos, la boca, etc. ¿Qué planos están iluminados y qué planos están en sombra? La tercera idea que quiero compartir también está relacionada con el encaje inicial y es la importancia de ser precisos en los retratos, mucho más que en cualquier otro dibujo. Si dibujamos, por ejemplo, animales o dibujamos cualquier otro tipo de cosa, podemos tener ciertos errores de proporciones que pueden quedar ocultos en el dibujo, ya que si el dibujo está bien hecho, puede que la gente que vea el dibujo, la pintura, lo que sea, no lo perciba. Pero en el retrato, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeño fallo, se percibe muchísimo, ya que el ojo humano está muy acostumbrado a ver retratos y es capaz de ver si un retrato es creíble, es realista o no. Para ello es importante ser muy preciso en las proporciones, pero también en las inclinaciones y las simetrías. Para que un retrato sea exitoso, como estos dos retratos, una parte importante es que todas las partes del retrato tengan la misma inclinación.
Fijaros en el retrato de la izquierda, el retrato de Velázquez, de Juan de Pareja, como los ojos, la nariz y la boca están horizontal y su relación entre ellos es siempre la misma y horizontal. En el segundo retrato es un retrato que hizo Sargent. Fijaros que es un retrato donde el rostro está inclinado y las diferentes partes de este retrato, los ojos, la nariz y la boca, cogen la misma inclinación. No hay una parte que esté más inclinada que la otra. Este es un detalle muy importante para que nuestros retratos sean convincentes, que todas las partes del mismo tengan la misma inclinación. También las pequeñas proporciones entre sí, las distancias entre los ojos que sean la misma, que los dos ojos tengan el mismo tamaño, no tener un ojo más pequeño que el otro, no hacer la nariz demasiado larga, que también es un error bastante común, y también situar la boca a la altura correcta. Todas estas pequeñas proporciones y relaciones entre sí harán que nuestro retrato sea mucho más convincente. Una vez hemos realizado el encaje, tenemos situadas todas las proporciones correctamente y también hemos trabajado la sensación de volumen, el siguiente paso es empezar a sombrear el retrato, es decir, trabajar los valores. Para esta parte del dibujo os quiero dar un cuarto consejo, que es el de comprimir las sombras. Esto significa aplicar menos información en las sombras y destinar todo el trabajo a los medios tonos y las luces. En un dibujo o en una pintura, cuando hablamos de valores, lo más importante es tener la relación de valores correcta. Esto significa que los valores, la cantidad de luz que tiene cada plano, estén ordenados correctamente, teniendo las luces más iluminadas con valores más claros, los medios tonos con unos valores medios adecuados a la distancia correcta entre las sombras y las luces, y las sombras con la cantidad de oscuridad correcta para crear el contraste adecuado. La realidad tiene un contraste mayor del que podemos conseguir con cualquier medio, ya sea el carboncillo, la pintura al óleo, etc. Y cada medio, cada material con el que podemos dibujar o pintar, tiene su rango específico, es decir, el contraste que podemos conseguir con el lápiz es mucho menor al que podríamos conseguir con el carboncillo o el óleo. Entonces, en lo que nos tenemos que centrar es conseguir la misma impresión de luz que la que podríamos percibir en la realidad, no tanto llegar a el mismo valor que el que podemos ver en la naturaleza. Fijaros en la ilustración donde vemos cada medio el contraste que tiene. Fijaros que con el óleo se puede conseguir más contraste, un oscuro más oscuro que el que podríamos conseguir en carboncillo, y el carboncillo nos permite hacer negros más oscuros que el que podríamos conseguir a lápiz. Pero siempre el oscuro más oscuro y el claro más claro serán inferiores al que podemos percibir en la naturaleza o en la realidad. Entonces, lo que hacemos para conseguir el mismo efecto con un rango de valores menor, con menor contraste, es sacrificar algunos valores. Y estos son los que tenemos en los extremos. Las partes más oscuras las comprimimos, las simplificamos y también hacemos lo mismo con las luces máximas, para así poder desarrollar más los medios tonos. De esta manera, el efecto de luz es mucho más realista. Fijaros, por ejemplo, en estos dos dibujos de la Escuela de París del siglo XIX. Ve perfectamente que los artistas han trabajado los medios tonos y las luces, simplificando sobre todo las sombras. Fijaros que las sombras son completamente planas, no hay casi información y toda la información está en los medios tonos, definiendo la forma que tenemos en la luz. Esto es muy importante para trabajar y mejorar el efecto de luz. Realmente hay muchos dibujos donde está trabajado los medios tonos, las luces y las sombras por igual y son fantásticos, lo que intentando añadir más información sacrificamos un efecto de luz. Y
siendo más realistas quizás en detalle, es decir, explicando todo lo que tenemos en las sombras, en los medios tonos y en las luces, lo que hacemos es hacer dibujos con un efecto de luz menor. Entonces, si queremos más efecto de luz, más sensación naturalista, simplificar las sombras, y si queremos crear una sensación más descriptiva y detallada, entonces sí que quizás podríamos explicar más lo que pasa en las sombras. Un error común relacionado con este concepto es el de, intentando añadir información a las sombras, hacer las luces reflejadas que encontramos en las sombras más claras que ciertos medios tonos. Si hacemos esto, lo que pasará es que aplanaremos nuestro dibujo, ya que perderemos la sensación de volumen y tridimensionalidad, añadiendo demasiada luz en la sombra, cuando esta sombra debería ser realmente más oscura. Fijaros en esta esfera, donde vemos que la sombra tiene una pequeña luz reflejada. Ahora aquí la marco en azul, pues recordar que esta luz reflejada siempre tiene que ser más oscura que cualquier cosa que tengamos en las luces o en los medios tonos. Si hacemos esta sombra reflejada más clara que algún medio tono, lo que pasará es que nuestro dibujo perderá la sensación de volumen. La única razón por la que una luz reflejada es más clara que partes del rostro que están iluminadas sería porque hay un espejo o algún material reflectante que hace que esta luz reflejada sea más clara de lo normal. Pero si no, en condiciones normales, normalmente las partes de la sombra siempre son más oscuras que cualquier medio tono o luz. La quinta clave de la que quiero hablar, el quinto consejo, sería el uso de un punto focal. Cuando hacemos un dibujo, es importante no definir todas las partes por igual, es decir, no hacer una reproducción exacta en todos los sitios del retrato, no hacer todos los detalles, sino simplificar o fundir, hacer partes más borrosas y otras más definidas. Esto sería el punto focal. Al igual que una cámara de fotos utiliza la profundidad de campo para definir más unas partes y dejar otras más borrosas, nosotros podemos hacer lo mismo o utilizar por lo menos el mismo concepto para crear una sensación más realista y de una percepción más humana. Para ello, en un retrato, lo más lógico quizás sería definir los ojos, hacer los ojos más definidos, con más nivel de detalle y con los bordes más cortantes, mientras que partes más alejadas de los ojos, o de los ojos, la nariz y la boca, de lo más interesante del retrato, esas partes hacerlas más fundidas y atmosféricas. Fijaros en esta foto, por ejemplo, donde los dos objetos, la calabaza y la flor, están más definidos, mientras que el fondo está más fundido. Pues este sería un poco el concepto que quiero explicar y que podemos aplicar en los dibujos, pero con la diferencia que podemos nosotros gestionar estos puntos focales y crear un recorrido visual. Haciendo bordes más cortantes y otros más suaves podemos definir, por ejemplo, los ojos, luego un poco la nariz, la boca. No tiene que ser como en una cámara un efecto circular, sino que nosotros podemos moldear estos puntos focales, estos puntos que queremos destacar, para crear un recorrido visual en el espectador. Esto es muy interesante y a lo mejor en una copia no es tan fácil de hacer, aunque también se puede hacer, pero sobre todo en nuestros propios dibujos, en nuestro trabajo personal, es algo que creo que hay que tener en cuenta y que podemos aplicar, ya que da más riqueza a cualquier trabajo que hagamos. Fijaros, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo lo que intento hacer yo es aplicar ciertos bordes más cortantes, como los que tengo cerca de los ojos, ciertos acentos que no sean muy claros, pero intentar añadir ciertos puntos donde haya más contraste para destacar ciertas partes, como por ejemplo podrían ser los ojos, la nariz o la boca. En un retrato puede ser más obvio las partes que queremos destacar, los ojos, ¿no? La mirada es la parte más importante quizás de un retrato,
es lógico que la queramos destacar, pero en composiciones personales, pues podemos crear recorridos visuales. Por ejemplo, imaginaros un retrato con manos, pues crear un recorrido para que el espectador tenga un camino más definido desde la mirada, los ojos, la nariz y la boca hasta llegar a las manos. Este tipo de cosas, este tipo de sutilezas darán más riqueza a nuestra obra. En este caso, mi objetivo, por ejemplo, ha sido definir sobre todo la mirada, intentar plasmar esta mirada que tenía y también definir bastante la nariz y los labios. Creo que los labios son una parte muy complicada de dibujar y realmente están muy bien solucionados, pues definir esta parte más. El pelo he intentado mantenerlo más atmosférico, pero sí que es cierto que he querido, ya veréis más adelante cómo lo defino más, definir la forma específica que tenía, ya que creó un ritmo muy característico, creó Velázquez en el pelo de Juan de Pareja, en este retrato, y intentar plasmarlo me ayudará a encontrar el parecido. Esto me lleva al sexto consejo del que quiero hablar, que creo que es importante, y es sobre todo en los retratos realistas intentar conseguir el máximo parecido posible. Es muy importante que nuestro retrato sea reconocible, ya que es bastante común hacer retratos bastante bien o muy bien, hacer un buen retrato, pero que no tenga el parecido de la persona que estemos retratando. Si esto nos pasa, es porque no hemos prestado atención en definir bien los pequeños detalles y encontrar los puntos específicos que hacen ese retrato característico. Cuando hacemos un retrato y la estructura está bien, el volumen está bien, los valores están bien, pero no se parece, es porque las pequeñas sutilezas que forman la expresión del rostro de la persona que estamos retratando aún no las hemos encontrado y no las hemos puesto en nuestro dibujo. En este caso, por ejemplo, en el momento en el que estoy yo del retrato, el parecido aún no es completo, realmente está un poco alejado y poco a poco, a medida que voy añadiendo, voy retocando y voy intentando conseguir la expresión correcta. Si os fijáis, mi retrato funciona. Si lo veis, es un retrato que está bien, tiene volumen, tiene los ojos y la nariz bien organizados, etcétera, pero el parecido no acaba de ser el mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar avanzar hasta llegar al parecido de la persona que estoy retratando, en este caso de esta pintura de Velázquez. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues fijarme en las diferentes partes del rostro, como por ejemplo los ojos, e intentar tener la misma expresión. Buscar si la diferencia es en las pequeñas formas, ¿no? Si los ojos tienen que ser más redondos, por ejemplo, la nariz, si tiene que ser más ancha, etc. Estos pequeños detalles que son realmente milímetros, que no cambian las proporciones, pero sí que cambian la expresión. Existen dos tipos de retratos: los retratos con un parecido que, si no te dicen la persona que es, realmente no sabes de quién es el retrato, y luego están los retratos donde no hay duda de quién es el retratado. Tenemos que intentar siempre hacer retratos que no haya dudas de quién hemos retratado, que la persona no nos pregunte, ostras, qué retrato más chulo, pero ¿quién es? Si esto pasa, es, creo yo, desde mi punto de vista, que realmente no hemos conseguido el objetivo del retrato, que era plasmar la personalidad y el rostro de una persona, en este caso de la persona que estemos retratando. Y el séptimo consejo del que os quiero hablar es el de mantener una estrategia en el dibujo y ser conscientes que lo más importante es cómo queda el dibujo al final. Eso quiere decir que el proceso en el que trabajamos, evidentemente es importante porque es nuestro aprendizaje y nuestra forma de trabajar, pero que lo que va a quedar es el dibujo final. Entonces, la idea es mantener la mente abierta, intentar reparar nuestros retratos siempre que sea posible, hasta llegar al final. Es decir, hasta que no acabemos el retrato, no podemos dejar de rectificar, de comprobar, de mirar y de mejorar. Esa es la idea de este séptimo consejo. Entender
que el dibujo y la pintura son un proceso y que muchas veces los errores los encontraremos cuando nuestro dibujo esté más desarrollado. Si pensamos en el principio, por ejemplo, cuando hacemos las primeras líneas de encaje, en ese momento es imposible ver todos los detalles del ojo y ver si tenemos errores o no en estas pequeñas proporciones. Pero sí podemos ser precisos en las grandes proporciones y en dónde se encontrará el ojo. Pues siendo conscientes de esto, tenemos que entender que hay muchos errores y muchos pequeños detalles que los vamos a encontrar cuando nuestro retrato esté mucho más definido, como es ahora. Y tener la mente abierta y sobre todo la intención de arreglarlos y de mejorar. Entender que no es que el dibujo esté mal o que tengamos errores, sino que en un proceso, que no es estático, ¿no? Que vamos desarrollando las diferentes partes del dibujo, es normal ver errores cuando tenemos más información. Y ser perfeccionistas, creo yo, para seguir trabajando y mejorando proporciones, valores, bordes, todo hasta el final. Esta sería la idea y esto es lo que hace que nuestros dibujos siempre estén mejorando, porque siempre podemos trabajar más e intentar encontrar más errores, mejorar más el parecido, etc. Y esto es lo que hace que nuestros retratos pasen de ser retratos que más o menos se parecen a ser retratos realmente precisos. Entonces, recomendaros siempre entender que el dibujo es un proceso y hasta que el proceso no esté 100% completo, no tenemos que dejar de trabajar y de buscar errores y mejorarlos. Y entender que si los encontramos es normal y es parte del proceso. Este concepto o este consejo no hay que confundirlo con dejar el dibujo mal o mantener errores en el dibujo simplemente porque está en proceso. Esto sería un error, sino la idea es entender que hay cosas que las vamos a ver más adelante y que las tenemos que rectificar más adelante y sobre todo tener la flexibilidad para hacerlo. Por otro lado, es importante intentar tener y mantener el dibujo siempre lo mejor posible, ya que esto nos ayudará a estar motivados para seguir trabajando en él, es decir, el dibujo siempre tiene que estar lo mejor posible y si por lo que fuera tuviéramos que dejar de dibujar o pintar, tiene que estar de una forma que estuviéramos satisfechos con el mismo. Creo que esta es una manera ideal para mejorar nuestro dibujo, ya que estamos abiertos a mejorarlo y a cambiarlo hasta el final, pero también cada paso que realizamos en el dibujo lo hacemos lo mejor posible. Espero que os hayan gustado estos consejos para mejorar y para dibujar mejor. Espero que os haya gustado también la demostración del dibujo de esta copia de Juan de Pareja. Recomendaros que lo hagáis, que cojáis e intentéis hacer este dibujo. Y si queréis ver la lección completa, recordaros que la tenéis en Patreon. Y si tenéis cualquier duda de cómo daros de alta o cualquier cosa, pues me lo decís. Agradeceros muchísimo que hayáis visto el vídeo. Si os ha gustado, decir que podéis darle a me gusta y que os podéis suscribir para no perderos próximos vídeos, donde voy a seguir hablando de dibujo y de pintura al óleo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.